Sin la muerte de Sócrates, la filosofía no sería lo que es. Sin duda ninguna, aquel episodio es el más notable de la historia del pensamiento y ha marcado con su impronta de una manera indeleble todo el curso de la filosofía posterior. Todo el curso de la filosofía posterior y, en cierto modo, también el curso de la anterior, como si el desarrollo de la historia del pensamiento hasta ese momento fuera una especie de anticipación de ese destino, y como si toda la historia posterior derivase de aquella experiencia. Los testimonios de algunos diálogos de Platón y de otros textos contemporáneos, señaladamente los de Jenofonte, son en este sentido algo más que textos filosóficos, porque lo que hacen es dar cuenta de un episodio decisivo sin el cual la filosofía simplemente no sería lo que es. Resulta muy notable cómo contemporáneamente a esos textos y contemporáneamente a esos episodios surge lo que podría considerarse la respuesta, diciendo respuesta con toda clase de cuidados, desde luego, a ese episodio de la muerte de Sócrates. La respuesta filosófica a la muerte de Sócrates. Y la respuesta filosófica a la muerte de Sócrates es la idea del filósofo rey. La concepción platónica en la República del filósofo que debe gobernar. Si no hubiera ocurrido la muerte de Sócrates, seguramente semejante idea no se habría producido nunca, o por lo menos esta es la manera más natural de razonar, estableciendo una secuencia en la que acontece, en primer lugar, la muerte inicua del más justo de los hombres y, en segundo lugar, esa suerte de remedio, quizás de remedio desesperado contra el peligro de la repetición de la muerte del filósofo, que es el proyecto de una filosofía gobernante. En realidad, esta secuencia puede entenderse también en un sentido inverso. Quiero decir con esto que podemos, desde un punto de vista lógico, aunque no quizás desde un punto de vista histórico, anteponer el proyecto de una filosofía gobernante al episodio de la muerte injusta del filósofo. Es decir, el filósofo es muerto por la ciudad a causa del temor que suscita el proyecto más o menos implícito, más o menos soterrado, de que los filósofos puedan llegar a gobernar algún día. En realidad, ninguna de las dos secuencias puede desecharse, ni la secuencia según la cual viene primero la muerte de Sócrates y después, como remedio contra cualquier posible repetición, el proyecto de una filosofía gobernante, o la otra secuencia conforme a la cual el asesinato, el ajusticiamiento de Sócrates es la respuesta al temor que la ciudad tiene de que los filósofos gobiernen. En cualquiera de los dos casos, lo que está en juego ciertamente es un temor, es el temor del filósofo a morir, o es el temor de la ciudad a ser gobernada
por filósofos. La verdad es que ambos temores, tanto el uno como el otro, son muy dignos de ser tomados en serio, y en cuanto uno se tome en serio cada uno de los dos, el otro se plantea de una manera completamente natural como una respuesta adecuada y esperable. Nos encontramos aquí no con un problema histórico ni con un problema filológico de decidir qué es lo que fue antes, ¿no? Cuál de las dos secuencias es la anterior y por tanto la más verdadera. Esto es lo que menos importa aquí, y estos son problemas relativamente fáciles de resolver. No importa esto, sino el hecho de que ambas secuencias pugnarán siempre entre sí por erigirse en el lugar del triunfo. Seguramente esa disputa entre las dos secuencias es una disputa indecidible, porque nunca vamos a estar seguros de cuál de las dos tiene más derecho a tomarse como la primera. Se trata aquí de una cuestión de derecho, no de una cuestión histórica de hecho, no de averiguar qué es lo que fue antes, sino de pensar en sentido riguroso lo que debe ser tomado como anterior. Y esta cuestión, que es una cuestión, como digo, genuinamente filosófica, es quizás indecidible del todo. Nos va a acompañar siempre, y siempre vamos a encontrar razones en pro de una de las dos posibilidades, y también en pro de la otra. Que el filósofo vaya a morir condenado inicuamente por la ciudad es una posibilidad extrema, ciertamente. La ciudad puede dispensarle al filósofo un trato desfavorable, injusto, inicuo, que no implique necesariamente la muerte, aunque a veces se quede en las puertas mismas de ella. Esto por un lado. Por el otro lado, quizás el filósofo no va a aspirar siempre a ser el rey, no va a aspirar a ser siempre a gobernar, y a veces se va a contentar con quedarse en las puertas del gobierno o en las puertas del trono o en las cercanías a esas puertas. Es una cuestión, en definitiva, de distancia, de calcular la distancia precisa que la filosofía debe tomar respecto del poder. En algunas ocasiones se sostendrá que la distancia debe anularse, en otras se creerá que sí que debe existir, pero en cualquiera de los casos se tratará de determinar con precisión cuál es ese margen, que puede ser inexistente, que debe darse entre el poder y la filosofía. Bien, con lo anterior, probablemente nos encontramos con los materiales fundamentales para el planteamiento de la mayor parte de los problemas de la filosofía política y de los problemas de la filosofía en general. Seguramente esta es la mejor manera de recapitular
un curso de filosofía política y probablemente también de otras disciplinas filosóficas. Sin duda ninguna, la cuestión de qué fue antes, la muerte del filósofo o el filósofo rey, ¿verdad? Es una cuestión decisiva. Ya he dicho que probablemente sea indecidible, pero que sea indecidible o no es lo de menos. Lo que debe importarnos ahora es que la cuestión misma es algo a lo que no puede renunciarse y es algo a lo que no puede renunciarse teniendo siempre presente los dos lados del asunto, los dos lados del problema. Si pensamos en la muerte de Sócrates, tenemos que pensar al mismo tiempo en el proyecto de un filósofo rey y viceversa. Y desde luego, tanto al pensar en uno de los dos asuntos como al pensar en el otro, hemos de tener presentes también los casos no extremos de una y de la otra opción, ¿verdad? Como decía hace un momento, la muerte del filósofo es el extremo de toda una gama de desprecios o de perjuicios o de daños que la ciudad puede infligir a la filosofía, mientras que, como también decía, el proyecto de un filósofo rey constituye el extremo de otra gama en la cual el filósofo puede estar a distintas distancias del poder, ¿verdad? La filosofía está constitutivamente entre la muerte del filósofo y el filósofo rey. Y ese espacio intermedio, ese espacio designado por la preposición entre, que es siempre un espacio problemático y que es siempre un espacio provisional, que duda cabe, constituye el verdadero espacio del pensamiento. Decir esto no es decir demasiado, es simplemente colocar en uno de los dos extremos el episodio socrático ya señalado y en el otro extremo el proyecto platónico. Ya nos hemos ocupado de esto. Convendría en este momento traer a colación algo que en principio es independiente de un extremo y del otro extremo y que puede aparecer en ese entre, puede aparecer en ese lugar intermedio de una manera verdaderamente inquietante. Me refiero a la risa. Me refiero a la risa que el filósofo puede llegar a causar, aunque podríamos pensar también con pleno derecho en la risa que la ciudad puede llegar a causar al filósofo. Sin duda ninguna, este segundo asunto es mucho más difícil que el primero. Una documentación precisa del primero es relativamente sencilla a partir del célebre episodio atribuido a Tales de Mileto y a su esclava Tracia. Cuando Tales de Mileto está paseando de noche por sus posesiones y está mirando a las estrellas con el propósito de escrutarlas y con el propósito seguramente de averiguar algo muy preciso sobre ellas y mientras el filósofo está distraído mirando a los cielos, a ese mismo cielo estrellado encima de mí,
del que habló después Kant al final de la crítica de la razón práctica, ¿verdad? Mientras el filósofo está mirando hacia arriba, quizás con la boca abierta, pero desde luego con los ojos muy abiertos, ese filósofo con torpeza cae al suelo y se precipita en una acequia, causando la risa de su esclava, que anda más o menos allí cerca, quizás vigilando a su señor, quizás cuidando de que no se caiga a la acequia, pero lo cierto es que se ha caído. Y el resultado es que Tales acaba chapoteando en esa acequia irónicamente llena de agua, irónicamente llena de esa misma agua que según él es el componente radical y el único componente verdadero de la realidad. El filósofo da risa, la filosofía da risa. Cuando el hombre o la mujer común mira al filósofo con desapasionamiento y con distancia, seguramente acabará encontrando algún motivo para reírse de él y para reírse con él de la filosofía misma. No se trata aquí simplemente de que alguien se ría de otro, se trata de que la mujer esclava se está riendo más que de su amo de la filosofía como tal, de algo que quizás ella no sepa identificar de manera precisa, pero que sí que sabe reconocer adecuadamente. La filosofía es eso que convierte a su amo en un ser ridículo. Convierte a su amo en un ser ridículo y en ciertas ocasiones lo que se desencadena y lo que tiene que desencadenarse es una brutal carcajada. Ciertamente la caída de Tales a la acequia y la risa de la esclava Tracia no son como la muerte de Sócrates. Probablemente todos preferiríamos correr la suerte de Tales y librarnos de la de Sócrates. Pero lo cierto y verdad es que son episodios que forman parte, por así decir, de una misma familia, ¿verdad? Alguien podría decir que la ciudad empieza por reírse de uno y lo que acabará haciendo es matarlo. Es decir, la risa no es más que el prólogo de la muerte inicua, ¿verdad? La risa de la esclava Tracia podría tomarse en este sentido como una especie de anuncio de la muerte violenta de Sócrates. Quien mata a Sócrates es la ciudad por medio de un jurado y quien se ríe de Tales no es en sentido estricto la ciudad, y esto conviene advertirlo, porque los esclavos no forman parte de la ciudad, pero ahí la esclava viene a representar de manera condensada la exterioridad civil, la exterioridad social o política con que la filosofía tropieza y tiene que tropezar. Primero viene la risa, después viene el ajusticiamiento. La risa de la esclava anuncia el ajusticiamiento del jurado. De un modo que no tiene nada que ver con lo que nos traemos entre manos en este momento, podría traerse a colación ahora lo que, no voy a entrar en detalles sobre este asunto, que nos llevaría ciertamente muy lejos, lo que algunos
padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo, con un éxito que ha hecho perdurar este esquema hasta nuestros días, defendieron como la interpretación figural o tipológica de la Biblia cristiana, ¿verdad? Dicho de una manera sucinta, el esquema que está aquí en juego es aquel según el cual los episodios del Antiguo Testamento tienen que tomarse como anuncios o como prefiguraciones de episodios del Nuevo. Y en este carácter figurativo o prefigurativo es donde radica la verdadera importancia de la Biblia judía, de la Biblia del llamado Antiguo Testamento para los cristianos. En cada episodio del Antiguo Testamento tendría que encontrarse una prefiguración de algún episodio del Nuevo. Por referirnos a título de ejemplo al caso quizás más conocido, pues podríamos pensar en el sacrificio de Isaac, ¿no? El sacrificio frustrado de Isaac por parte de su padre Abraham, como la prefiguración en el Antiguo Testamento del sacrificio de Cristo en la cruz en el Nuevo, ¿verdad? Bien, este es el esquema cristiano de interpretación de la Biblia hebrea a la luz del Nuevo Testamento ya plenamente cristiano. Pues bien, podríamos tomarnos la libertad de tomar el episodio de Tales como si perteneciera a una especie, ¿verdad? A una especie, si se me permite la licencia, de Antiguo Testamento filosófico que prefigura el Nuevo Testamento filosófico en el que está la muerte de Sócrates. La risa es entonces una prefiguración de la muerte. Primero viene la risa de la esclava y después viene la muerte de Sócrates a manos de la ciudad. Ese mismo Sócrates que por otra parte es objeto de risas destempladas y quizás muy poco graciosas por parte de la comedia ateniense, por parte de Aristófanes en las nubes, ¿verdad? Aristófanes es una suerte de continuador de la esclava Tracia de Tales de Mileto en este sentido, ¿verdad? Bien, procuremos tomar nota de todo lo anterior. Sócrates ha muerto injustamente a manos de la ciudad, después de que la esclava Tracia se haya reído de Tales y se haya reído a carcajada limpia de la filosofía. Esa risa está entonces en el espacio intermedio que se da entre la muerte del filósofo, la muerte, el ajusticiamiento violento e injusto del filósofo y el proyecto del filósofo rey, ese proyecto del filósofo rey que va dirigido a que ya nadie vaya a matar al filósofo, pero también, pero también a que ya nadie vaya a reírse de la filosofía. Puede que el propósito secreto de la idea de un filósofo rey sea en realidad evitar la risa de los esclavos, la risa de los comediógrafos, la risa del vulgo, tanto más que la repetición de la muerte de Sócrates. Porque episodios como la muerte de Sócrates son, a pesar de su violencia y con toda la brutalidad que contienen episodios infrecuentes, mientras que el de la esclava Tracia es lo más frecuente y lo más normal de este mundo.
la escala de Tracia y el de Aristóteles y el de Aristófanes, perdón, en las nubes, ¿no? Claro, si el filósofo se convierte rey, probablemente no esté en condiciones, y aquí está su tragedia, o quizás esté su ironía, de evitar ni la suerte de Sócrates ni la suerte de Tales. Ninguna de las dos. El rey puede ser muerto, qué duda cabe. El gobernar no es, desde luego, un seguro contra la muerte injusta, y alguien podría decir incluso que es todo lo contrario, pero ni muchísimo menos es un seguro contra la risa. Quien ostenta el poder probablemente está más expuesto a la risa que cualquiera de sus súbditos. En esto puede que a la filosofía le salga siempre, le tenga que salir siempre el tiro por la culata en sus proyectos de librarse de ese extremo que es la muerte de Sócrates, y de ese caso intermedio que es la risa sufrida por Tales de Mileto. Quizá lo primero que deberíamos tomar en consideración aquí es la condena que estas estrategias, todas ellas, tienen a frustrarse, y a frustrarse de un modo que puede llegar a parecer cómico y que puede llegar a parecer ridículo. Se trata de empresas ejecutadas a la desesperada. El pobre filósofo está intentando evitar episodios que no está en su mano evitar. Y esto es quizá lo más importante aquí. Son los intentos a la desesperada de eliminar la posibilidad de algo que siempre va a estar presente mientras haya política y mientras haya filosofía.